Todos saben que Fernando de Magallanes fue la primera persona en circunnavegar el globo. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos que te han mentido toda tu vida? Magallanes murió en Filipinas y nunca regresó a España. De los 270 hombres que zarparon en la expedición, solo 18 completaron el viaje. Pero lo increíble es que un hombre pudo haber circunnavegado el mundo 1 año y 4 meses antes de que la expedición de Magallanes regresara a Europa. ¿Quién era este explorador misterioso y desconocido? ¿Y por qué se perdió en las arenas? O en este caso, en las olas del tiempo. Para rastrear el camino del viaje de Magallanes y descubrir qué sucedió realmente durante la primera circunnavegación alrededor del globo, debemos comenzar desde el principio. Antes de que Fernando de Magallanes traicionara a su país natal, Portugal, y partiera bajo la bandera de su mayor rival, España, ya había viajado a partes del mundo de las que la mayoría de los europeos solo podían soñar. Cerca de 1480 inicia la historia de Magallanes, con una serie de eventos que llevarán a la primera circunnavegación mundial, probando definitivamente que la Tierra es redonda, no plana. Magallanes nació en Vilarreal, en Trás-os-Montes, Portugal. A los 12 años, se unió a la corte portuguesa como paje. Esta posición le abriría oportunidades en el futuro. En 1510, Magallanes formó parte de la empresa portuguesa para establecer una colonia en la costa oeste de India, en Goa. Para lograrlo, los barcos portugueses parten desde su patria, recorren la costa oeste africana, rodean el extremo sur del continente y cruzan el Océano Índico. Este es un viaje peligroso, pero uno que los portugueses se han vuelto cada vez mejores en completar. Durante la expedición, Magallanes presencia a Afonso de Albuquerque reclamar Goa en nombre de Portugal, y es aquí donde se establece un nuevo centro para el comercio de especias del este. Goa finalmente se convierte en la capital del Imperio portugués, al este del Cabo de Buena Esperanza, y perdurará los próximos 450 años. En 1511, a la edad de 31 años, Magallanes continuó hacia el este con una flota portuguesa, donde establecieron Malaca Portuguesa en lo que se convertirá en Malasia. Se instauran diversos puertos para el desarrollo de especias y un sistema de comercio más siniestro. Es desde Malay que los portugueses comenzaron a transportar esclavos de regreso a Europa. Recobrarán el control de la región en 1641 tras su captura por los holandeses. Pero hay un individuo de esta parte del mundo que jugará un papel particularmente importante en la historia de la primera circunnavegación del globo. Mientras sirve en la fuerza expedicionaria portuguesa que está colonizando las islas de Malasia e Indonesia, Fernando de Magallanes compra un esclavo llamado Enrique. No está claro de dónde es originalmente el niño de 14 años, pero habla malayo y algunos otros idiomas. El niño aprende rápidamente portugués y pasará los próximos años al lado de Fernando de Magallanes. Desconocido para todos en ese momento y muchos hoy, Enrique de Malaca se convertirá en una de las personas más importantes de la historia humana. Al regresar de las conquistas del este, Magallanes comienza a tener desacuerdos con la corona portuguesa. Fernando de Magallanes es acusado de comercio ilegal y cuando propone un plan ambicioso para navegar hacia el oeste con el fin de llegar a India, Malasia e Indonesia, Manuel I, rey de Portugal, lo rechaza. Magallanes está seguro de que puede llegar al lejano oriente viajando hacia el oeste y tiene la intención de demostrarlo. Muchos de los más grandes exploradores, académicos y filósofos del mundo han demostrado a través de múltiples formas de evidencia que la Tierra es esférica. Por lo tanto, Magallanes cree que no solo es posible, sino que podría ser más rápido llegar a las colonias portuguesas en el este viajando alrededor del extremo sur de las Américas y cruzando cualquier cuerpo de agua que se encuentre al otro lado. Cuando Manuel I se niega a financiar la expedición, Magallanes renuncia a su ciudadanía portuguesa y se traslada a Sevilla, España, en 1517. Presenta a Carlos I de España su plan para llegar a las tierras productoras de especias del este viajando alrededor de las Américas. Al principio, Carlos es escéptico. Magallanes se beneficia del deseo de España de expandir su imperio y obtener una porción del rentable comercio de las Indias Orientales. Después de varias reuniones, Carlos I acepta financiar la expedición. Concede a Magallanes la ciudadanía española y 5 barcos. Además de esto, Carlos otorga al capitán de la expedición un monopolio de 1 década sobre cualquier ruta que pueda descubrir, un porcentaje de las ganancias y un título nobiliario. Lamentablemente, Magallanes no vivirá para disfrutar de estas recompensas. Desde el principio, el viaje está lleno de conflictos. La tripulación española no teme expresar su descontento por tener que seguir las órdenes de un comandante portugués. España y Portugal han sido rivales acérrimos durante años.
Carlos no es solo el rey de España, sino también del Sacro Imperio Romano bajo el nombre de Carlos V. España ha conquistado vastas cantidades de territorios en las Américas, mientras que Portugal tiene un firme control sobre las colonias en las Indias Orientales. Debido a la agitación religiosa liderada por Martín Lutero en ese momento, junto con varias crisis políticas en toda Europa, solo España y Portugal han podido expandir sus imperios de manera significativa hasta ahora. El 10 de agosto de 1519, los 5 barcos de la expedición de Magallanes, la Trinidad, Santiago, Victoria, Concepción y San Antonio, salen de Sevilla y bajan por el río Guadalquivir hasta Sanlúcar de Barrameda. La flota recibe el nombre de Armada de Moluca y permanece en el puerto de Sanlúcar de Barrameda durante poco más de 5 semanas, en preparación para el peligroso viaje que les espera. Como veremos, solo uno de estos barcos completará el viaje previsto con una fracción de la tripulación de 270 hombres que se embarcan en la expedición. La mañana del 20 de septiembre de 1519, la flota de Magallanes inicia su viaje para circunnavegar el mundo. La Trinidad es el buque insignia de la flota. A bordo, Fernando de Magallanes inicia su última aventura mirando al oeste. También a bordo de la Trinidad está Enrique, el esclavo que Magallanes compró en Malaca. Ahora, Enrique no es esclavo, sino sirviente de Magallanes. Ha demostrado ser extremadamente talentoso cuando se trata de interpretación y traducción. En el manifiesto de la flota, Enrique de Malaca está listado como supernumerario o intérprete y se le paga 1.500 maravedís al mes. Curiosamente, parece que Enrique ha sido considerado especialmente importante, ya que Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición, solo recibe 1.000 maravedís al mes. Además de ser pagado, Magallanes le da su palabra a Enrique de que si muere durante el viaje, Enrique ya no estará endeudado con nadie y será un hombre libre. Después de 16 días en el mar, los barcos echan el ancla en Tenerife, en las Islas Canarias. Los barcos toman más suministros, como verduras para comer y brea para hacer reparaciones según sea necesario. Ambos son más baratos en las islas que en España. Es durante esta parada que Fernando de Magallanes se entera por una carta secreta enviada por su suegro, Diego Barbosa, que el capitán de la San Antonio, Juan de Cartagena, ha estado planeando un motín con su tripulación castellana. Magallanes no tiene tiempo para lidiar con esta amenaza en este momento, ya que se ha presentado un problema más inmediato. El rey Manuel de Portugal ha enviado 2 flotas para arrestar a Magallanes y detener su viaje antes de que incluso haya comenzado. La tripulación se apresura a cargar el barco con suministros y ponerse en marcha. El 3 de octubre de 1519, la flota de circunnavegación dejó las Islas Canarias. Las 5 embarcaciones navegan al sur por la costa oeste de África. Hay disputas entre los capitanes ya que surge un desacuerdo sobre la mejor ruta hacia el Atlántico. Algunos quieren viajar directamente hacia el oeste, mientras que Fernando de Magallanes argumenta que la flota necesita viajar más al sur, a lo largo de la costa africana, para evadir los barcos portugueses que los persiguen. Finalmente, Magallanes, como el comandante del viaje, toma la decisión final y la flota continúa hacia el sur. Cuando llegan al Ecuador hacia finales de octubre, el clima comienza a deteriorarse. Una serie de tormentas azota a la armada, y durante varios días los barcos deben bajar sus velas para prevenir daños. Las tripulaciones de los barcos son tanto exploradoras como religiosas. De hecho, se les ha encomendado llevar el cristianismo a cualquier no creyente que encuentren en el camino. En su viaje hacia el sur, los hombres ven el fuego de San Telmo, un fenómeno considerado de buena suerte. El fuego de San Telmo ocurre cuando el aire se carga eléctricamente y las moléculas buscan una forma de liberar esta carga y volver al equilibrio. Cuando esto sucede, las partículas descargan su energía en un plasma luminoso que parece un rayo a través de la puesta a tierra de una estructura alta, como el mástil de un barco. San Telmo, patrón de los marineros, da nombre al fenómeno. Antonio Pigafetta, un explorador veneciano, se unió a la expedición de Magallanes como el cronista del viaje. En sus notas, relata tales eventos religiosos, diciendo: «Durante estas tormentas, el cuerpo de San Anselmo nos apareció varias veces». Entre otros, una noche que estaba muy oscuro debido al mal tiempo, el mencionado santo apareció en forma de un fuego encendido en la cima del mástil principal y permaneció allí cerca de 2 horas y media, lo que nos consoló mucho porque estábamos en lágrimas, solo esperando la hora de perecer. Y cuando esa santa luz se alejaba de nosotros, emitía un brillo tan grande en los ojos de cada uno que estuvimos cerca de 1/4 de hora como personas cegadas y pidiendo misericordia. Porque sin ninguna duda, nadie esperaba escapar de esa tormenta.
Fortificados por este augurio favorable, la flota se mueve al oeste siguiendo la corriente ecuatorial sur y los vientos alisios. Sin embargo, durante el cruce, Juan de Cartagena expresa su descontento con la decisión de Magallanes y afirma que debería ser destituido del mando. Este acto de motín es suficiente para que Magallanes haga arrestar a Cartagena. Es encadenado, pero en lugar de ser ejecutado como era el castigo tradicional por motín, los capitanes Quesada y Mendoza convencen a Magallanes para que releve a Cartagena del mando y lo confine en La Victoria. Magallanes acepta y promueve a Antonio de Coca como el nuevo capitán de la San Antonio. El 29 de noviembre, la Armada terminó su travesía del Atlántico. Ahora está a 27 leguas o aproximadamente 93.2 kilómetros de la costa de Sudamérica. Justo más de 2 semanas después, la expedición de Magallanes llegó a Río de Janeiro el 13 de diciembre. El peligro es que este es territorio portugués, pero no parece haber barcos enemigos atracados en el puerto. Por lo tanto, se decide que la flota puede detenerse para reabastecerse. Magallanes y su tripulación son recibidos por los indígenas de la región. La flota está en el puerto 13 días para reparaciones e intercambios comerciales. Los europeos se abastecen de alimentos como ñame, yuca y frutas tropicales, junto con galones de agua fresca. Habían traído numerosos artículos para comerciar cuando se encontraban con poblaciones indígenas a lo largo de su ruta. A Enrique de Malaca se le encomienda facilitar acuerdos comerciales con la esperanza de que sus habilidades multilingües le permitan comunicarse mejor con personas que no hablan español o portugués. Sin embargo, esta no es la región del mundo de la que proviene, y no hay similitudes entre los idiomas de su tierra natal y el de los indígenas americanos. Enrique trata de facilitar acuerdos entre europeos y americanos usando gestos y dibujos. Esta será una práctica común durante gran parte del viaje hasta que la expedición llegue al Pacífico Occidental, donde sucederá algo asombroso. Tras partir de Río de Janeiro, la flota sigue hacia el sur por la costa. En febrero de 1520 se aproximaban al extremo sur del continente. Magallanes está seguro de que hay un estrecho que le permitirá rodear la punta de Sudamérica y llegar a las partes occidentales de la masa terrestre. Por miedo a perderse el estrecho, se ordena a los barcos que naveguen lo más cerca posible de la costa y solo zarpen durante el día. Esta es una propuesta peligrosa, ya que no hay mapas confiables de la región, y encallar es una posibilidad muy real. Diariamente, la temperatura empieza a disminuir. La expedición en el hemisferio sur está a punto de comenzar el invierno, no de terminar. El 21 de marzo, 1520, Magallanes ordenó anclar los barcos y prepararse para el invierno. La flota se detuvo en una bahía llamada Puerto San Julián. Ningún europeo se ha aventurado tan al sur en las Américas, por lo que la flota de Magallanes se encuentra en territorios inexplorados. Durante los próximos 5 meses, los hombres de la expedición de Magallanes luchan por sobrevivir al brutal invierno sudamericano. Las tensiones son altas y habrá descontento entre la tripulación. Sin embargo, como las temperaturas frígidas y el clima severo no permiten un viaje seguro, no hay medios de escape y comienza a tomar forma un motín. A medianoche del 31 de marzo, día de Pascua, los capitanes españoles en la expedición lanzaron un golpe contra su comandante portugués. Al inicio del día que celebra la resurrección de Cristo, estalla el caos en los barcos. Al igual que el desacuerdo en el Atlántico, el motín es liderado por el excapitán de la San Antonio, Juan de Cartagena. Sin embargo, esta vez, debido a los hombres descontentos y la insatisfacción entre muchos de los españoles, Cartagena cuenta con el apoyo de Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción, y Luis de Mendoza de la Victoria. Afirman que Magallanes no está capacitado para continuar liderando la expedición y que sus decisiones han puesto en peligro la flota y los hombres a bordo de los barcos. Los amotinados se cubrieron las caras con carbón y abordaron la San Antonio. Mientras abordan el barco, un marinero llamado Juan de Elorriaga intenta desesperadamente advertir a los demás que ha comenzado un motín. En la oscuridad de la noche, Elorriaga es apuñalado varias veces por Gaspar de Quesada para silenciar sus advertencias. Los rebeldes toman control de la San Antonio al abrirse camino por el barco. Ahora manejan 3 barcos de la flota de Magallanes de 5. Solo Santiago, comandado por Juan Serrano, y el buque insignia Trinidad están bajo la autoridad de Magallanes. Los amotinados disparan los cañones de San Antonio al barco de Magallanes, pero no causan ningún daño significativo. Sale el sol. Hay un enfrentamiento entre las dos facciones, mientras ambas partes deciden cuál debería ser su próximo curso de acción. El 2 de abril 1520, los amotinados decidieron consolidar sus fuerzas.
Lamentablemente, la corriente en Puerto San Julián es fuerte, empujando una barcaza hacia la Trinidad, donde es capturada. Los rebeldes deben revelar los planes de sus compañeros. Al conocer el siguiente paso de sus enemigos, el comandante portugués decide contraatacar. Magallanes y varios marinos intercambian ropa con los amotinados capturados y abordan su dracar. Reman hacia Victoria disfrazados. Simultáneamente, otro grupo de marinos leales rodea el lado opuesto de la Victoria. El líder de este segundo grupo, Gonzalo Gómez de Espinosa, afirma que tiene un mensaje para el capitán Luis de Mendoza. Es llevado a bordo y llevado a los cuartos del capitán. Mendoza espera pacientemente a que Espinosa transmita su mensaje, pero en cambio, Espinosa saca un cuchillo y apuñala al capitán amotinado en el cuello. Momentos después, Magallanes y sus marines disfrazados de amotinados abordan la Victoria y atacan a la tripulación. Aquellos leales a Magallanes toman con éxito la Victoria, devolviendo el equilibrio de poder a favor del comandante portugués. Cartagena se da cuenta de que ya no puede capturar toda la flota e intenta negociar con Magallanes. Quesada dio la orden de huir, pero los marineros leales a Magallanes habían saboteado la San Antonio cortando varias cuerdas y cables, dejando inútiles las velas del barco. Magallanes y sus hombres capturan los 2 barcos restantes y obligan a los amotinados a rendirse. El 7 de abril, una semana tras el motín de Pascua, inician los juicios a los traidores. Gaspar de Quesada es decapitado. Los cuerpos de Quesada y Mendoza son colgados, y sus cuerpos se exhiben durante 3 meses completos, como recordatorio para todos de lo que sucederá si intentan amotinarse nuevamente. Juan de Cartagena es condenado a ser abandonado en una pequeña isla en la bahía, donde sus opciones son morir de hambre o intentar enfrentar las frías y agitadas aguas. Un veredicto de muerte en sí mismo. El resto de los amotinados se ven obligados a trabajar en cadenas y grilletes a bordo de los barcos de la flota. Magallanes decide que, a finales de abril, necesita un plan para cuando termine el invierno y la expedición pueda reanudarse. Ordena a Juan Serrano que saque a Santiago de la bahía y explore más al sur en busca del estrecho que les permitirá pasar por la punta de Sudamérica. El 3 de mayo, Santiago llega a la desembocadura del río Santa Cruz. Aquí encuentran una abundancia de peces y otros recursos naturales, como madera fuerte para hacer reparaciones. Después de explorar un poco más, Serrano decide regresar al resto de la flota. Sin embargo, el 22 de mayo Santiago se encontró con una intensa tormenta invernal. El barco es golpeado contra un banco de arena. Los marineros abandonan el barco y llegan a la orilla momentos antes de que la Santiago vuelque. Serrano pide voluntarios para caminar de regreso por la costa e informar a Magallanes de lo que ha sucedido. Les toma 11 días llegar al puerto de San Julián, donde están atracados los 4 barcos restantes. Magallanes envía a 24 hombres de regreso por tierra para ayudar a los hombres varados en Santa Cruz. La tripulación naufragada de la Santiago ha construido pequeñas cabañas para protegerse de los elementos. La abundancia de mariscos en la zona asegura que no pasen hambre mientras esperan el rescate. El equipo de rescate los alcanza y todo el grupo regresa a San Julián de manera segura. Después del desastre de la Santiago, Magallanes decide mantener la flota refugiada en la bahía hasta que el invierno comienza a disminuir. Para agosto, determina que es lo suficientemente seguro para trasladar los barcos a Santa Cruz, donde la Santiago había naufragado. Los sobrevivientes habían informado a Magallanes de la abundancia de recursos en la zona, por lo que se determina que mover la flota vale la pena el riesgo. Los barcos zarparon alrededor del 24 de agosto y llegaron con seguridad a la desembocadura del río Santa Cruz. Permanecen allí varias semanas más para esperar el resto del invierno antes de reanudar su búsqueda del esquivo estrecho. El 18 de octubre, 1520, Magallanes ordenó a la expedición que continuara con su misión. Llegan al Cabo Vírgenes a 52 grados de latitud sur, donde encuentran una gran bahía. De repente, el clima cambia drásticamente. Los vientos se intensifican y una tormenta azota la bahía. Magallanes ordena a los barcos que se retiren al mar abierto para reducir el riesgo de naufragar en las rocas afiladas que sobresalen de la bahía. La Trinidad y la Victoria logran salir ilesas, pero la Concepción y San Antonio son empujados cada vez más hacia el interior de la ensenada inexplorada. Durante 3 días los barcos están separados, pero tras la tormenta la flota se reúne. Los capitanes de la Concepción y San Antonio informan a Magallanes que la tormenta los había empujado más adentro de la bahía, donde se toparon con un estrecho que parecía continuar hacia el oeste bien fuera de la vista. Magallanes y los capitanes deciden que este podría ser el estrecho buscado. La flota viaja de regreso a la bahía y hacia las coordenadas del estrecho.
Los barcos que ingresan al pasadizo miden la salinidad del agua. A diferencia de en los estuarios donde los ríos fluyen desde el interior, el contenido de sal en el agua de esta región ha permanecido igual. Esto es una buena indicación de que la vía fluvial por la que viaja la flota es en realidad un pasadizo alrededor de Sudamérica. En ese momento, Magallanes se refirió a este tramo de agua como el Estrecho de Todos los Santos, pero más tarde se le cambiará el nombre a Estrecho de Magallanes. Alrededor del 28 de octubre, la expedición llega a una isla casi a mitad de camino por el estrecho. Magallanes ordena dividir la flota para explorar varios caminos alrededor de la isla y no perder la ruta por el canal. Trinidad, Victoria y Concepción se reagrupan en el otro lado de la isla. Sin embargo, San Antonio no está allí. Magallanes ordena a la flota esperar al barco desaparecido, pero con cada día que pasa disminuye la esperanza de que se reúnan. A Gonzalo Gómez de Espinosa se le encomienda continuar hacia adelante para explorar si el paso desemboca en el cuerpo de agua en el lado occidental de Sudamérica. Navega durante 3 días y es recibido por aguas abiertas. Espinosa da la vuelta a su barco y regresa a Magallanes con las buenas noticias que ha estado esperando. Lo han encontrado, el estrecho que conecta el Atlántico con lo que yace más allá. Ahora parece que el sueño de Magallanes de navegar hacia el oeste para llegar al este de Asia se convertirá en realidad. Magallanes derrama lágrimas de alegría al recibir noticias del descubrimiento. Da la orden para que la flota continúe. En este punto, se cree que San Antonio ha sido perdido o abandonado. Resultará ser lo último, ya que San Antonio ya está en camino de regreso a España. El 28 de noviembre, 1520, Trinidad, la Concepción y la Victoria pasan por el estrecho y están en lo que Magallanes llama Mar Pacífico, o el Océano Pacífico, debido a sus aguas tranquilas. Los barcos avanzan por la costa de Sudamérica hasta que llegan a lo que eventualmente se convertirá en Santiago, Chile. Después de recoger los suministros y alimentos que pueden de la costa, Magallanes ordena a la flota que avance hacia el noroeste, en el océano abierto, el 18 de diciembre 1520 y explore una parte del mundo que ningún europeo ha encontrado antes. Pasa más de un mes antes de que los hombres a bordo de la Trinidad, la Concepción y la Victoria vean tierra nuevamente. El 24 de enero 1521 se avistaron una serie de pequeñas islas. La isla principal recibe el nombre de Isla del Tiburón, lo que es probable que hoy se llama Atolón Puca Puca. La isla está deshabitada y tiene muy pocos recursos de utilidad. La expedición continúa y el 13 de febrero los barcos cruzan el Ecuador. Varios días después, se avista otra isla, a la que se le da el nombre de San Pablo, pero este pedazo de tierra también está deshabitado y carece de cualquier cosa de utilidad para los marineros desnutridos. Los líderes de la expedición no tenían forma de saber cuán grande sería el Océano Pacífico. Magallanes asumió que Asia estaría relativamente cerca de las costas occidentales de las Américas, o al menos, habría islas habitadas en el camino. Ninguna de estas cosas resultó ser cierta. Los barcos partieron de Sudamérica sin suficiente comida o agua. La poca carne que tenían se echó a perder en el intenso calor ecuatorial. Antonio Pigafetta registra los horrores de esta parte del viaje, relatando que solo había galletas viejas llenas de gusanos para comer. Agravando la situación, las ratas del barco invadieron y contaminaron gran parte de las reservas de alimentos. La tripulación incluso recurre a comer aserrín y cualquier rata que puedan atrapar. Los hombres comienzan a sufrir de escorbuto y la tripulación se parece más a esqueletos que a marineros capaces. El 6 de marzo 1521, cuando toda esperanza estaba prácticamente perdida, la flota avistó la isla Guam. Esta isla es diferente a las anteriores, ya que hay personas viviendo en ella. Los marineros gritan de alegría, ya que debe haber comida y agua en las islas. Enrique de Malaca tiene la tarea de traducir las preguntas y deseos de Magallanes a los pueblos indígenas que encuentran, pero no hay un idioma común entre ellos. La gente de la isla pertenece a la cultura chamorro, que tiene muy poco contacto con el este de Asia. Debido a un malentendido o una mala comunicación mientras un grupo de chamorros está a bordo del Trinidad, se presume que se ha robado un pequeño bote. Esto lleva a los europeos a tomar las armas. Los isleños huyen del barco, pero al día siguiente Magallanes ordena a un grupo de asalto que desembarque. Estos hombres terminan masacrando a la gente de un pueblo cercano y lo queman hasta el suelo. Los europeos toman lo que quieren del pueblo diezmado, lo que les da suficiente comida y agua para continuar su viaje. El 9 de marzo, la flota abandona Guam y continúa en dirección suroeste.
Una semana después de dejar Guam, la expedición de Magallanes llega a las islas periféricas de Filipinas. Es aquí donde se desarrollará una serie de eventos que llevarán a la traición, la muerte y la revelación. Cuando la flota avista tierra el 16 de marzo, 1521, ajustan su rumbo y se dirigen directamente a la isla más cercana. Este será el primer contacto entre los europeos y las islas de Filipinas. Sin embargo, probablemente no sea la primera vez que los europeos se encuentran con filipinos, ya que el comercio ha estado ocurriendo entre las islas Filipinas, Indonesia y Malasia durante siglos. Esto significa que algunos de los comerciantes con los que los portugueses han estado tratando en Malaca pueden haber sido filipinos, y los esclavos que se compraban o tomaban en Malasia podrían haber sido originalmente de las islas Filipinas. Además de encontrar una ruta occidental alrededor de Sudamérica hacia las Islas de las Especias de Indonesia, Magallanes también ha sido encomendado por el rey de España para convertir a cualquier pueblo con el que entrara en contacto al cristianismo, junto con reclamar cualquier territorio aún no reclamado para España. No está claro cuánta conversión se había hecho en puntos de contacto anteriores, pero una vez que Magallanes llega a las Filipinas, comienza a tomar la parte de conversión de su trabajo muy en serio. La flota llega a la isla Suluán y es recibida por los filipinos. Magallanes dirige su barco a la costa de la isla Omonon más grande, justo al oeste, donde la expedición comercia con los habitantes filipinos y permanece atracada durante casi 2 semanas. La tripulación descansa mientras se abastecen de alimentos y agua los barcos. El 27 de marzo la flota continúa su viaje. A la mañana siguiente, encuentran a más personas filipinas en canoas cerca de la isla de Limasawa. Es en estas aguas donde la expedición se encuentra con 2 barcos balangay que transportan a filipinos desde Mindanao. Es este encuentro entre la gente de Mindanao y la expedición donde Enrique de Malaca puede comunicarse por primera vez con la gente local que los europeos encuentran. Existen diversas interpretaciones de esta interacción, pero el hecho de que Enrique pueda entender y hablar el dialecto en el que se comunican los filipinos podría significar que está cerca de donde era originalmente, antes de ser vendido como esclavo y llevado a Europa. Los relatos de este segmento del viaje indican que algunos filipinos, como Enrique, hablan malayo. Esto se debe a que es el idioma comercial predominante en la región. Más tarde, los europeos son presentados ante los líderes de Mindanao, Raja Kolambu y Raja Siawi. Los europeos notan que los líderes filipinos llevaban adornos de oro, y cuando se les preguntó si tenían más oro, se les informó que el precioso metal es abundante en sus islas natales de Butuan y Calaknaan al sur. Los filipinos están felices de intercambiar su oro por hierro, una empresa lucrativa para los europeos, quienes valoran mucho más el oro. El 2 de abril Magallanes debate con los otros capitanes sobre el próximo curso de acción. Muchos quieren dirigirse al suroeste hacia Malaca y las islas de Malasia e Indonesia. Este ha sido su objetivo todo el tiempo, y claramente están muy cerca. Sin embargo, Fernando de Magallanes decide adentrarse más en Filipinas. La flota navega a Cebú al día siguiente, bajo la guía de Kolambu. El 7 de abril, la expedición de Magallanes llegó a las islas. Para impresionar al gobernante cebuano, Magallanes da una demostración de sus armas y cañones. Discute el cristianismo con el líder de la isla, Raja Humabón. El 14 de abril Humabón y toda su familia fueron bautizados y se les dio una escultura del Niño Jesús, conocida como Santo Niño de Cebú. Esto más tarde se convertirá en una reliquia sagrada para la isla. Siguiendo el ejemplo de su líder, aproximadamente 2.200 filipinos de la zona deciden convertirse al cristianismo también. Todo esto es posible gracias a la traducción proporcionada por Enrique. Durante su tiempo en Mindanao y Cebú, Antonio Pigafetta registra las interacciones de Enrique con la gente local. Escribe que Enrique puede entender fácilmente a los isleños, lo que sugiere que el traductor no solo habla malayo, sino que también está bien versado en el dialecto filipino local de cebuano o visayo. Pigafetta también registra alrededor de 150 palabras de vocabulario, la mayoría de las cuales son cebuanas y probablemente fueron traducidas por Enrique. Según los relatos de primera mano que tenemos, parece que Enrique es un verdadero políglota que puede hablar portugués, español, malayo y cebuano. Aprendió portugués y español como esclavo, y dado que Enrique fue vendido como esclavo en Malaca, no es sorprendente que también hable malayo, que es el idioma dominante en la región. Pero el hecho de que pueda comunicarse en cebuano es sorprendente. Es el conocimiento de este dialecto lo que sugiere que Enrique de Malaca no es originalmente de Malaca en absoluto, sino de Filipinas.
Si esto es cierto, entonces Enrique acaba de convertirse en la primera persona en circunnavegar el globo, ya que su punto de partida no es Europa, como el resto de la tripulación, o incluso Malaca, que se encuentra casi a 1000 millas al oeste, sino en algún lugar mucho más cercano a donde se encuentra actualmente la expedición. Mientras Magallanes avanza por Filipinas, reclama cada isla en nombre de España. Sin embargo, cuando se encuentra con el pueblo de Mactán, cerca de Cebú, que son los rivales de Humabón, estalla una guerra que terminará prematuramente el viaje de Fernando de Magallanes. El líder del pueblo de Mactán es un hombre llamado Lapu-Lapu. Cuando Magallanes exige que él y su pueblo se conviertan al cristianismo, Lapu-Lapu se niega. Magallanes se enfurece por la insolencia de estos filipinos y reúne a un grupo de 60 hombres bien armados para subyugar a los Mactán. El 27 de abril, 1521, la fuerza europea partió de Cebú hacia Mactán. Algunos de los cebuanos ya convertidos también se unieron a la expedición. Magallanes envía un último enviado a Lapu-Lapu, dándole una última oportunidad de rendirse y convertirse a la única fe verdadera o enfrentar las consecuencias. Cuando Lapu-Lapu se niega, Magallanes lanza su ataque. 49 hombres saltan de las barcazas largas. Avanzan por el agua hasta los muslos y se acercan a la orilla. Los 11 hombres restantes cuidan las barcas. No pueden ser llevados hasta la playa debido a las rocas afiladas y el coral que rodea la orilla. Una vez que los europeos llegan a tierra, son recibidos por 1500 guerreros de Mactán liderados por Lapu-Lapu. La armadura y las armas europeas son mucho más avanzadas que las de los filipinos, pero los isleños tienen la ventaja en número. Los mactanos corren hacia los europeos, liberando gritos de guerra que rompen la quietud antes de la batalla. Magallanes y sus hombres lanzan flecha tras flecha desde sus ballestas. Los mosqueteros disparan a la avalancha de guerreros que se acercan. Comienza una lucha sangrienta en la playa. Los mactanos reconocen a Magallanes y centran su ataque en el líder de la fuerza europea. Derriban su casco, dejando a Magallanes expuesto a golpes mortales. Una lanza de bambú vuela por el aire y empala a Fernando Magallanes. Continúa luchando, pero la herida es tan grave que apenas puede levantar su alma. Cuando los guerreros se dan cuenta de que Magallanes está herido, centran aún más atención en el líder de su enemigo. Pigafetta escribe más tarde que en este punto, el capitán de la expedición cayó boca abajo en la arena, cuando inmediatamente se abalanzaron sobre él con lanzas de hierro y bambú, y con sus cuchillos, hasta que mataron a nuestro espejo, nuestra luz, nuestro consuelo, y nuestro verdadero guía. Debido al gran tamaño de la fuerza de Mactán, lograron una victoria decisiva sobre los europeos, que culminó con la muerte de Fernando de Magallanes. Su cuerpo queda abandonado, mientras los soldados europeos se retiran de vuelta a sus barcos. Con la muerte de Magallanes, la expedición necesita un nuevo líder. Se lleva a cabo una elección, que resulta en Duarte Barbosa, cuñado de Magallanes, y Juan Serrano, convirtiéndose en cocomandantes. Aunque Magallanes prometió a Enrique la libertad si él muriera, los nuevos comandantes creen que el intérprete es demasiado importante para ser liberado. Obligan a Enrique a permanecer con la expedición y continuar con sus deberes. Pero debido al hecho de que puede comunicarse con los filipinos en cebuano o malayo, Enrique tiene otros planes. El 1 de mayo, 4 días después de la batalla con el Mactán, donde fue asesinado Fernando de Magallanes, el Rajá Humabón invita a los europeos a un gran banquete en su honor. Unos 30 hombres mayormente oficiales, incluyendo a los nuevos cocomandantes y a Enrique, se dirigen a Cebú. Los filipinos traen frutas frescas y mariscos para que los europeos disfruten. Se ríen y se complacen. Sin embargo, hacia el final de la comida, la atmósfera acogedora que los cebuanos han mostrado durante la fiesta desaparece de repente. Guerreros filipinos irrumpen en la sala, asesinando a cualquier europeo al que puedan echar mano. 27 de los 30 hombres que están en la fiesta son asesinados. Juan Serrano es forzado a salir del salón y arrodillarse, mirando a los barcos españoles anclados en la costa. Está siendo retenido por rescate. Serrano ruega a sus hombres que paguen lo que los cebuanos pidan a cambio de su vida. Pero el comandante recién elegido tiene muy pocos marineros leales a él, mientras los barcos levantan anclas y se alejan. Es en este punto donde todas las cuentas de primera mano de lo que sucede en esta parte de Filipinas terminan, debido a que Pigafetta y el resto de los europeos abandonan la región para las Islas de las Especias. Se presume que Juan Serrano es asesinado cuando no se paga el rescate y los barcos se van. Sin embargo, lo que le sucede a Enrique es una historia diferente.
Es probable que la masacre del 1 de mayo haya sido orquestada por Enrique y el liderazgo cebuano. El hecho de que los europeos no tuvieran idea de lo que Enrique les decía a los filipinos en cualquier momento, significaba que él podría poner en marcha un plan para asegurar su libertad, que primero fue arrebatada cuando fue comprado como esclavo y luego de nuevo cuando no fue liberado tras la muerte de Magallanes. Probablemente Enrique no era originario de Cebú. Sin embargo, es muy plausible que fuera filipino o al menos de algún lugar de la región. Pigafetta escribió en sus notas que Enrique era originario de Sumatra, pero esto parece poco probable si entendía y hablaba bisayo o cebuano, ya que los idiomas filipinos no se hablaban en Sumatra. Quizás nació en Filipinas y luego fue vendido como esclavo en Sumatra, donde finalmente terminó en Malaca. La conexión lingüística podría sugerir que Enrique de Malaca era en realidad Enrique de Filipinas. Independientemente de dónde exactamente era Enrique, en este punto está mucho más cerca de donde comenzó su vida y su hogar que cualquiera de los europeos. Después de que los españoles se fueran, habría tenido sentido que Enrique regresara a su gente, ya sea en una isla diferente en Filipinas, o en Indonesia o Malasia. Parece que la masacre de los europeos el 1 de mayo fue organizada por Enrique para recuperar su libertad, posiblemente a cambio de lo que se pudiera robar o rescatar de los europeos. Tras la partida de los 3 barcos españoles restantes, pasará otro año y 4 meses antes de que alguien de la expedición regrese a España para completar su circunnavegación del globo. Es probable que Enrique hubiera regresado a su hogar, o al menos hubiera viajado por las rutas comerciales de la región mucho antes de que los europeos regresaran a España. Esto significa que probablemente un hombre esclavizado de las islas de Malasia, Indonesia o Filipinas fue la primera persona en circunnavegar el globo más de un año antes de que cualquier europeo de la expedición de Magallanes completara la misma hazaña. El 2 de mayo, 1521, menos de la mitad de los 227 hombres que comenzaron el viaje seguían vivos. Juan Carvalho es elegido el nuevo líder de la expedición. Las tripulaciones deciden que no son suficientes para seguir operando 3 barcos, por lo que la comida y los bienes a bordo de la Concepción se transfieren a la Victoria y Trinidad, y el barco es incendiado. Los 2 barcos restantes avanzan por las islas del sur de Filipinas, se detienen en Mindanao y llegan a Brunei en julio de 1521. En el camino, los europeos se involucran en actos de piratería y saqueo para intentar salvar el desastre de expedición en que se ha convertido su viaje. Si Magallanes hubiera sobrevivido para llegar a esta etapa del viaje, se habría convertido en la primera persona en circunnavegar el mundo. Desafortunadamente, murió a menos de 1.600 kilómetros de completar su objetivo. El 21 de septiembre, Juan Carvalho se ve obligado a renunciar a su papel de comandante debido al creciente descontento de la tripulación. Martín Méndez y Gonzalo Gómez de Espinosa se convierten en los capitanes de la Trinidad, y Juan Sebastián Elcano es elegido capitán de Victoria. Mientras los barcos continúan por las aguas de Indonesia, son atacados por una flota de Brunei. No es hasta el 8 de noviembre que los 2 barcos restantes de la expedición de Magallanes finalmente llegan a una de las islas de las Especias que han estado buscando, llamada Tidore. El 21 de diciembre, 1521, la Victoria, capitaneada por Elcano, comenzó su viaje hacia el Océano Índico para iniciar su viaje de regreso a España. Sin embargo, los capitanes de la Trinidad deciden tomar una ruta diferente, una decisión fatal que resultará en que la Trinidad nunca regrese a España. Para el 29 de diciembre, la Victoria llega a la isla de Ambon. El 25 de enero, 1522, el barco atraca en Timor, su última parada registrada antes de aventurarse hacia el oeste a través del Océano Índico. Sin embargo, Trinidad se quedó en las Islas de las Especias hasta el 6 de abril, 1522. Comandado por Gonzalo Gómez de Espinosa, el barco se dirige hacia el este en lugar del oeste como la Victoria. Espinosa cree que el buque insignia de la expedición de Magallanes puede regresar a través del Pacífico y llegar a la Nueva España, o lo que ahora es México. El 16 de abril, Trinidad llegó a Guam y las Islas Marianas. Espinosa ya ha perdido la fe de algunos en su tripulación, y al menos 3 hombres desertan en las Islas Marianas. Trinidad continúa hacia el noreste mientras intentan desesperadamente localizar los vientos del oeste que los llevarán a través del Océano Pacífico, pero no pueden encontrar los vientos vitales. La Trinidad se encuentra a la deriva en las vastas aguas del Pacífico, donde el escorbuto comienza a hacer estragos, y hasta 30 hombres mueren como resultado.
En algún momento de septiembre, la expedición hacia el este se considera un fracaso total y Trinidad regresa a Indonesia. Llega 2 meses después, con una tripulación que parece esqueletos y un barco maltratado por el clima. Una flota portuguesa, encargada de arrestar a Magallanes, captura fácilmente a Trinidad cerca de Tidore, debido a la debilidad de su tripulación. La Trinidad regresa a Ternate, controlada por portugueses, donde una tormenta la destroza y la hunde en el océano. El 6 de mayo de 1522, la Victoria rodeó el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. La tripulación tiene muy poca comida y necesitan hacer puerto o perecerán. Elcano atracó en el puerto portugués de Cabo Verde el 10 de julio de 1522. Él y la tripulación inventan una historia de fondo de que son un barco español que regresa de las Américas, ya que saben que los portugueses han estado buscando arrestar a cualquiera en la expedición de Magallanes desde su inicio. Desafortunadamente, cuando los portugueses examinan la carga a bordo de la Victoria, encuentran 26 toneladas de clavos de olor y especias de canela de las Indias Orientales. La tripulación de la Victoria entra en acción y se prepara para partir antes de que su barco pueda ser capturado. Se arrestan a 13 hombres, pero Elcano y los marineros restantes de la expedición de Magallanes logran escapar con los portugueses en persecución. La Victoria corre por la costa de África y el 6 de septiembre de 1522 llega a Sanlúcar de Barrameda en España. Casi 3 años al día después de que la expedición original dejó Europa, un barco y 18 hombres lograron completar la circunnavegación del globo entero. La Victoria lleva especias de las Indias Orientales y también varios esclavos malnutridos de las Molucas. El 8 de septiembre, la Victoria sube por el río hasta Sevilla. La expedición de Magallanes recorrió aproximadamente 96.000 kilómetros. Fueron los primeros europeos en cruzar el Océano Pacífico y abrieron nuevas rutas comerciales para España. Más del 80% de la tripulación perdió la vida durante el viaje. Cuando Elcano se encuentra con el emperador Carlos de España, se le entrega un globo con la inscripción Primus circumdedisci me. Fuiste el primero que me circunnavegaste. La expedición de Magallanes demostró definitivamente que la Tierra es redonda. También proporcionó a España la capacidad de establecer rutas comerciales y económicas entre sus colonias en las Américas y los territorios que reclamaba en Asia, como las Filipinas. El viaje de Magallanes inició la primera era de la globalización histórica. Fernando de Magallanes en sí no circunnavegó el globo, ya que murió en Filipinas, en una isla más al este de donde había estado anteriormente. Por otro lado, su antiguo esclavo y traductor en la expedición, Enrique de Malaca, parecía hablar el idioma filipino visayo y por lo tanto podría haber sido filipino él mismo o haber vivido cerca de las islas Filipinas antes de ser vendido como esclavo. Por lo tanto, la primera persona en circunnavegar el mundo definitivamente no fue Fernando de Magallanes y probablemente tampoco uno de los 18 europeos a bordo de la Victoria cuando regresó a España. En cambio, fue un hombre nacido en alguna de las islas de la costa este de Asia. Si te gustó este video, o la geografía en general, puedes ver. La verdadera razón por la que los barcos no pasan por debajo de Sudamérica no es la distancia. O puedes ver este video que trata sobre el lugar más difícil de alcanzar en el mundo.